Damos la bienvenida a la doctora Luisa Antonia Rodríguez Ortega, oficial de Asuntos Económicos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, quien compartirá con ustedes sus perspectivas económicas globales para el sector con la conferencia Logística en tiempos desafiantes. Adelante, doctora Rodríguez, la escuchamos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Ahí va la presentación. Esto es la primera vez que me toca hacer una presentación en este formato, pero bueno, vamos a ver cómo sale todo. Muy bien, ante todo decirles que estoy muy contenta de estar aquí, compartir con ustedes, muy agradecida por la invitación y espero que la presentación les sea útil. ¿Me oye? ¿Sí? Sí. Okay. Entonces, yo pues vengo de la UNCTAD, yo trabajo en el equipo que prepara el informe anual de transporte marítimo y es desde esa perspectiva que les voy a hacer esa presentación. Yo recibí esta tarea que se trataba de hablar de los desafíos. Logística en tiempos desafiantes fue el tema que me fue asignado y, y pues la idea es presentarles elementos del impacto del COVID que pudieran significar cambios en el sector de la logística, es decir, de Colombia por el programa tan interesante que pude ver. La siguiente, por favor. Bien, a mí me pareció interesante de las preguntas que me plantearon el tema de tratar de hacer una diferenciación entre tendencias que ya observamos en transporte marítimo y esos temas que pareciera que el COVID va acelerando o transformando desde el punto de vista de la logística. Entonces, esta primera lámina que yo les presento aquí tiene que ver con esas, lo que yo llamo las fuerzas profundas que modelan la oferta de servicios de transporte marítimo y para entender de dónde venimos, ¿no? Y para mí esa fuerza profunda yo diría que son tres. La baja rentabilidad en transporte marítimo, estándares ambientales cada vez más estrictos y la tecnología. Para mí esas son las fuerzas profundas que modelan la oferta. Y vamos a ver de dónde viene eso, esa baja rentabilidad, el análisis que hemos venido haciendo en la UNCTAD año tras año, ya desde hace varios años. ¿De dónde viene eso? Eso tiene que ver con un desequilibrio entre oferta y demanda que existe en el transporte marítimo. Para darle unas cifras de lo que fue para 2009, tenemos una situación donde el comercio marítimo va creciendo, se va ralentizando de manera ralentizada, es decir, el crecimiento del comercio marítimo va lentamente creciendo, mientras que la oferta de capacidad dentro de los buques crece de una manera más acelerada. Para darles una idea, citándoles unas cifras que van a ser publicadas en noviembre, en el próximo informe de transporte marítimo, el crecimiento de comercio para el año 2019 se estima, la UNCTAD lo estima, fue de 0,5% del volumen de comercio marítimo, que es la demanda. De ahí viene la demanda de los servicios de transporte. En contraste, la oferta, lo que me corresponde a mí, todo lo que tiene que ver con capacidad de carga en buques, creció en 4%. Esto está ligado en gran medida al fenómeno de los megabuques
Pero eso es para darle una idea de ese desequilibrio. ¿Qué pasa? Ese es de dónde viene esa situación de la baja rentabilidad. ¿Qué impacto tiene? Eso tiene como impacto que las empresas buscan hacer estrategias empresariales para compensar esa situación, para no verse afectados en su rentabilidad, en su ingreso, ¿no? Y eso conlleva a esa búsqueda de economías de escala en los megabuques, a una diversificación de fuentes de ingreso, donde vemos esta situación no solo en las navieras, también lo vemos en los terminales, donde tenemos una situación de explotar servicios de transporte marítimo y a la vez ingresar cada vez más en ese mercado de lo que es la logística de tierra, ¿no? También vemos actividades industriales, ¿no? Que esa forma parte de la estrategia de diversificar esos ingresos que se ven mermados por esa situación de desequilibrio de oferta y demanda que afecta fundamentalmente los fletes. ¿Esto qué significa para los puertos? Porque esto es un evento sobre los puertos, entonces yo quiero traer ese tema hacia el énfasis en los puertos, y la situación es que los puertos se enfrentan a una creciente presión ante esas estrategias que tienen esas grandes empresas que cada vez se van consolidando, agregando más poder, si se puede desde alguna perspectiva decirlo así, donde la situación es que para poder tener el tráfico que viene a través de esas navieras, los puertos deben constantemente mejorar su productividad, adaptar sus espacios, adaptar sus equipos, adaptar sus infraestructuras, y eso implica una inversión consecuente para poderse adaptar sobre todo a acoger esos megabuques. Entonces, eso tiene que ver con la parte de la rentabilidad. Otro aspecto que yo quiero tratar, que es otro de estas fuerzas profundas, tiene que ver con los estándares ambientales más estrictos. ¿De dónde viene eso? El mismo enfoque viene de una reglamentación internacional que es cada vez más estricta, que se va desarrollando, que se va ampliando en la OMI, pero no solo, yo diría que hay también una mayor concientización del aspecto ambiental y que también eso se transparenta en las empresas que han acogido ese desafío, vamos a decirlo así, no de manera desinteresada, digamos. Yo pienso, por las discusiones en las que a mí me toca participar, que ahí también hay un interés donde se configura un nuevo orden, tal vez en un futuro donde la descarbonización se verá cada vez más preponderante y las empresas están buscando adaptar sus estrategias, invertir en nueva tecnología, invertir en nuevos avances tecnológicos que permitan tener más eficiencia energética para irse adaptando a ese entorno competitivo que va cambiando como resultado de esos estándares. En todo caso, tener presente esas fuerzas profundas antes de entrar en lo que es la situación del COVID. Ahora vamos a una primera lámina. Olvidaba la tecnología como una fuerza profunda también. ¿Cómo aparece la tecnología? Y esto no está ligado al COVID, es algo que lo hemos venido viendo ya desde hace varios años, la tecnología como una manera de hacerle frente a esos dilemas y a esa presión creciente, tanto por mayor eficiencia como por mayor sostenibilidad ambiental. O sea, la tecnología ofrece soluciones para avanzar en ambos sentidos a la vez, y hacia ahí se enfocan las estrategias empresariales. ¿Puede poner la próxima, por favor? Esta es una lámina donde yo les voy a poner aquí un video, es una primera lámina sobre el impacto del COVID. Este es un video donde ustedes pueden ver el tráfico de portacontenedores, las llegadas a distintos puertos. Este video yo me imagino lo podrán ver con más detalle, pero la idea es aquí que nosotros vamos viendo cómo evoluciona semana por semana las escalas portuarias. Vemos que hay países donde esas burbujas se ven más grandes, por ejemplo China, muy claramente, y vemos cómo esas burbujas van cambiando a veces de tamaño y a veces de color. El tamaño significa menores escalas portuarias y el color significa que la diferencia entre 2019 y 2020. Es un video que pasa muy rápido. Yo los invito, si esto se va a poner a disposición de ustedes, que lo revisen. Esta es la progresión que ocurre entre el 6 de enero y el 15 de junio, y la situación que vemos es que esas burbujas que van cambiando nos dan un efecto de esa disrupción a nivel de las escalas portuarias que van ocurriendo. Y lo que vamos viendo es que a comienzos del año todos los países tenían burbujas verdes, lo que significa que estaban por encima de los niveles de escalas portuarias
del año pasado, de 2019. O sea, estamos viendo 2020 versus 2019. A comienzo de año todos estaban en verde y luego progresivamente, a medida que va pasando el tiempo, las burbujas van cambiando de color, ¿no? Y luego se vuelven a poner en verde, pero en junio muchas de esas burbujas permanecen en rojo en algunos países de América Latina y en África, ¿no? Y ya Asia, vamos a decir que va recuperando eso. Entonces, ¿de dónde vino esto? Esto vino, lo escuchamos en la presentación anterior, tiene que ver con ese impacto de la demanda, ¿no? Desde el punto de vista de la demanda, el confinamiento afecta las costumbres de los consumidores, hay un descenso por ahí, y hay también cierre de empresas que afecta a la actividad manufacturera. Pero por otro lado, y este es el enfoque de lo que me interesa a mí, es la parte de la oferta. Nosotros vimos una evidencia de cierre de puertos, varios puertos que cerraron, y estas estrategias de las empresas donde para hacerle frente a esta situación cambiante de la demanda, la estrategia empresarial que siguieron fue ir cancelando servicios y poner flota en situación ociosa, ¿no? Vamos a decir, para contenedores. Para la primera mitad de 2020 teníamos un 11% de portacontenedores que estaban ociosos, que es un número significativo. Y esto lo hicieron para evitar que esa caída de la demanda se reflejara en los fletes. Y esto está ligado con esa rentabilidad que yo les decía, la preocupación por la baja rentabilidad. Y fueron exitosos. Esa estrategia fue exitosa, pero tuvo otras implicaciones. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Bien, gracias. A mí, ¿por qué me parece interesante este tema? Nosotros vamos a sacar este informe en noviembre de 2019, vamos a tener muchas estadísticas ahí. Para mí fue muy difícil escoger cuáles ponerles aquí, pero bueno, escogí de poner esas sobre escalas portuarias porque a mí me parece muy interesante ese tema del COVID, qué es lo que cambia el COVID con respecto a la forma en que se hacen las cosas y en particular este análisis de portacontenedores me parece muy relevante a los efectos de las cadenas globales de valor porque los portacontenedores son vitales desde el punto de vista de esas cadenas globales de valor. Entonces, a mí me parece que el COVID, el análisis que hemos hecho, lo que demuestra es, lo que puso en evidencia, más bien dicho, fue esa gran vulnerabilidad de esas cadenas. ¿Y por qué digo yo esa vulnerabilidad? Por el riesgo de, ¿qué representa el riesgo? Es depender de un gran suplidor. Lo vieron en ese dibujo la importancia de China desde el punto de vista de ese tráfico de contenedores. Es un gran suplidor y que además pesa significativamente en el transporte marítimo. Digamos, nosotros las cifras de la UNTA que nosotros tenemos, en 2018 un cuarto del volumen del comercio marítimo mundial era China. Y durante la última década, la mitad de la expansión del comercio marítimo mundial es China, lo cual es significativo. Entonces, desde ese punto de vista, vemos estrategias como algunas de las que se presentaron en la sesión anterior, donde ir hacia una estrategia de desarrollar resiliencia significa diversificar la base de suplidores, de proveedores. Y entonces, yo diría que a este momento, yo no podría venir acá y decirles la situación que va a prevalecer es una situación de regionalización o de cadenas más cortas. Digamos, hay varios escenarios que se manejan con respecto a cómo se van a ir cambiando esas cadenas de valor. Todavía es muy temprano para decir el patrón va a ser este. Yo les invitaría, si tienen interés en este tema, hay un informe de la UNTAD que salió hace 2-3 semanas, el informe anual de inversiones, que habla de cambios en las cadenas de valor como resultado del COVID, y es muy interesante. A mí desde la perspectiva de transporte y logística, la pregunta que yo me hago es, ¿y esa estrategia de mayor resiliencia en la cadena de valor, qué significa para la logística? Entonces, antes de responder esa pregunta, hay otro elemento que yo quiero resaltar con respecto a este modelo de cadenas de valor y es este tema del justo a tiempo, ¿no? Hemos visto análisis que hablan de, y sobre todo en el análisis que se refería, porque las industrias son diferentes, los sectores son diferentes, es importante profundizar haciendo análisis sectorial, pero todo lo que tuvo que ver con esos equipos médicos, equipos de protección frente al COVID, la situación que había es que había un solo proveedor global que estaba en confinamiento. Y la verdad es que el planteamiento era, podríamos nosotros en un contexto donde identificamos cierto tipo de productos que resultan estratégicos desde un punto de vista de política nacional, ir hacia
movernos en ese justo a tiempo y decir, pues de ahora en adelante, en vez de contar con ese suplidor que puede ser China, los localizamos localmente. Entonces, bueno, desde esa perspectiva yo diría que este tema de los inventarios y del almacenamiento cobran importancia y hemos visto bastantes análisis que hablan de estratégicamente en la época post-pandemia, yo no diría post-COVID, porque el COVID no sé hasta cuándo vamos a estar con él, realmente hasta que la vacuna exista, ya después será que podremos hablar de un post-COVID, pero digamos, en esa era después de la pandemia que hemos sufrido, ese tema del almacenamiento, pues valdría tal vez la pena repensarlo, observar la evolución, porque ese es otro elemento que podría resultar afectado o cambiar o presentar oportunidades desde la perspectiva de la logística post-pandemia. Entonces, otra vez, volvemos al punto. ¿Qué podría significar a futuro ese legado del COVID desde el punto de vista de la logística del transporte? Yo les traigo aquí 3 elementos a reflexionar, lo dejo como preguntas abiertas. Puede ser que ese reshoring pudiera llevar a menos volúmenes de comercio, o que ese nearshoring, es decir, estrategia de de construir cadenas regionales, pues podría llevarnos a menor volumen de carga a nivel de contenedores transatlánticos. Esos son elementos que cambiarían, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y me da gusto haber escuchado la presentación anterior, porque ese es un elemento que me interesa mucho. Yo he investigado sobre ese tema del cabotaje, esas restricciones que existen en muchos países con respecto al cabotaje. ¿Podría ser interesante el desarrollo del cabotaje? Es una pregunta. Luego, otro tema que tiene que ver con la logística en puerto, ¿no? Porque viendo cómo se vieron afectados los puertos durante el COVID, y este elemento que tiene que ver con los inventarios y el almacenamiento y el tema de que este es un sector donde hay un problema de rentabilidad que empuja a los actores a buscar otras alternativas de ingreso. Pudieran, por ejemplo, soluciones digitales que permiten optimizar recursos, compartir espacios, volverse más atractivas, interesantes como servicios que pueden proveer los puertos, es otra pregunta. Y otra cosa, esos cambios en los suplidores implicarán cambios en patrones de comercio que se van a mover. Entonces, esto posiblemente tenga un impacto en esos patrones de despliegue de las navieras. Y ya que estamos hablando de eso, siguiente, por favor. Vámonos a los megabuques de los cuales yo estaba conversando antes. Esta es otra cifra que les traigo del informe que va a ser publicado en noviembre, que tiene que ver con el índice de conectividad marítima de la UNCTAD, que se construye en base a 6 componentes. Los voy a leer porque ahí se ve chiquito y porque está en inglés, y bueno, lo traduje cuando uno pierde la costumbre de trabajar en español, pero lo traduje, aquí está. El número de escalas portuarias, el número de servicios que se proveen, el número de empresas que provee los servicios, la capacidad total de carga desplegada a nivel de país, el número de países conectados por un servicio directo. Todo eso bajó, lo ven. Esas curvas que bajan son todos esos componentes de la conectividad marítima. ¿Y cuál es el que queda arriba? El tamaño promedio de los buques. Entonces, esta es una tendencia interesante. Aquí estamos hablando de lo que fue 2019, primer trimestre, hasta 2020, segundo trimestre, donde vemos que eso fue un área donde el COVID no impactó, el tamaño de los buques desplegados no fue afectado por el COVID. Ahora, los buques van creciendo, están creciendo desde hace 20 años, no solo son los contenedores, también son los tanqueros, los graneleros, los cruceros. A mí, yo les traigo otra vez para la reflexión, la discusión que va a haber en las sesiones subsiguientes, dos reflexiones contradictorias, porque no hay una única solución y yo siempre pienso que hay que ver los problemas desde distintas perspectivas. Es interesante ver... ¿Cómo? ¿No escuché? ¿Perdón? Sí, esta es la última lámina. Sí, motivado en esa guerra comercial con China, no estamos hablando del COVID, hay muchos países del sudeste asiático que se embarcaron en más inversión en infraestructura para prepararse a recibir buques más grandes y les funcionó la estrategia.
Pero bueno, ahora estamos en el post-COVID en una situación donde las navieras ya han anunciado incluso hasta el tercer trimestre del año que van a ir recortando capacidad. Entonces, bueno, yo me pregunto, este gráfico, si lo seguimos aumentando, digamos, ¿vale la pena replantearse el despliegue de los megabuques? Porque yo digo, si vamos a tener una situación de recesión, de una situación económica, como lo describía uno de los oradores en la sesión anterior, esa demanda, ¿cómo se va a recuperar? Ahora, hoy en día, es una interrogante, no tenemos esa certidumbre. Pero digamos, yo me pregunto, en un escenario que no sea tan positivo, y el escenario actual no es muy positivo, esas megabuques, ¿vale la pena repensarlos a nivel de las navieras? Yo me lo pregunto. Ok, última slide, por favor, la siguiente. Un legado del COVID, otra reflexión que lo vimos particularmente en el caso de los puertos, y fue esta dimensión de mantener la continuidad operacional y protegiendo a la gente al mismo tiempo. Y es una cosa que suena fácil, pero no fue tan fácil. Hubo mucha tensión, digamos, en mi caso yo estudié muy particularmente casos de varios puertos, el puerto de la India, por ejemplo, donde hubo una situación bastante complicada que forzó en algún momento a cerrar una serie de puertos porque no, para contener la pandemia, ¿no? Y entonces, el, eh, yo lo que diría es que esto obligó, ¿qué cambió, digamos? Porque yo quiero esa perspectiva, esta presentación que traiga esa perspectiva de qué cambió la pandemia con respecto a cómo funcionan los puertos y las operaciones en los puertos. Este dilema forzó a repensar y a cambiar procesos, porque garantizar la continuidad, garantizando la seguridad, planteó una serie de elementos a considerar. Y entonces esto lo vimos muy claramente en toda esta discusión, yo no sé si ustedes lo deben haber seguido, que tenía que ver con los marineros, la tripulación, los cambios de tripulación en los buques, todas estas problemáticas que tenían que ver con necesidad de desarrollar protocolos a nivel nacional y desarrollar unas líneas directrices sobre cómo actuar garantizando ambos objetivos. Y eso fuerza la reflexión internamente y yo creo que eso es un legado positivo. Eso es lo que yo diría. ¿Qué pasó? El elemento de la tecnología que surgió como un elemento importante y me volvería a este tema de la dimensión humana, lo que yo veía en este caso de India y en el caso de otros puertos, que por esta situación del confinamiento los puertos se vieron limitados en su capacidad de mano de obra y la situación del COVID lo que puso en evidencia es el tema de hasta qué punto depende los movimientos de bienes en las cadenas de valor del trabajo de las personas, ¿no? Entonces, asegurar y resguardar su seguridad tiene ese tema de que hay que desarrollar alternativas que permitan ir y cumplir con ambos objetivos. Entonces, la tecnología apareció como una solución necesaria para poder cumplir con ambos objetivos y desde la perspectiva futura yo diría que aparece como un elemento fundamental para desarrollar la resiliencia. Y los elementos son que lo vimos muy claramente con países en desarrollo, lo estábamos escuchando con el orador anterior que hablaba de la situación de Colombia, pero nosotros vimos países, islas en el Pacífico, que se pusieron las pilas y también desarrollaron, que uno diría, esos países que tienen pocos recursos, les es más difícil, rápidamente para poder asegurarse que tenían acceso a esos bienes que eran vitales, pudieron implementar ese tipo de soluciones digitales para poder garantizar esos procesos de comercio, ¿no? Entonces, eso lo vimos. Ahora, de cara al futuro, el planteamiento que yo les hago es el siguiente. Es la reflexión sobre la automatización. La automatización, labores en puerto, para dar ejemplos, el pilotaje, la operación de grúas, las conexiones intermodales, vehículos para el transporte dentro del puerto, digamos, se plantea para mí hacia futuro, mirando hacia futuro, esa aparece cada vez más como un área de interés desde el punto de vista de la inversión y para ir concluyendo, para ir completando, para ir trabajando hacia esa resiliencia. Bueno, a manera de conclusión, COVID como disrupción que presentó desafíos, particularmente escalas portuarias y cambios en procesos,
para después del COVID tener presente esos elementos que tienen que ver con reconfiguración de cadenas de valor, cadenas más cortas, regionalización, puede tener un impacto significativo en ese despliegue de transporte marítimo. Y tal vez mayor importancia al almacenamiento. Esas son tendencias que habrá que ir siguiendo de cerca.